4 cosas. Una familia saludable es una familia entregada a su Señor. Segundo, preocupada por su crecimiento espiritual. Tercero, llena de gracia y de amor. Y cuarto, en la que se está sirviendo activamente a Dios y al prójimo. Si usted se aprende estas 4 cosas, basta, puede no hacerme caso todo el resto del mensaje, pero si se aprende estas 4 cosas, incluso si quiere puede salir. No, mentira, quédese nomás. Vamos a hablar de cada una de estas 4 cosas. Vamos a hablar de estos principios tomando el ejemplo de algunas familias en la Biblia, ¿no? En la Biblia hay muchas familias, es la historia de familias. Dios empezó su plan con una familia, ¿no? Que aunque no eran familias perfectas, porque no hay familia perfecta, ¿no? ¿Cómo está su familia? ¿Piensa que es una familia perfecta? ¿No? Si usted es como yo, seguramente su familia es imperfecta. Yo digo eso, ¿no? Porque yo soy imperfecto. Y desde el momento que yo soy miembro de mi familia es imperfecta, ¿no es cierto? Pero cuando hablamos de una familia saludable, no hablamos de una familia perfecta, hablamos de una familia que está cumpliendo el propósito por el cual fue diseñado. Entonces las familias en la Biblia tampoco eran perfectas. Desde la primera familia, Adán y Eva, ustedes ya saben lo que pasó, ¿no? No eran familias perfectas, pero por la gracia de Dios, sí hay también ejemplos de ciertas familias, de ciertas cosas que hicieron que nosotros podemos aprender también, ¿sí? Y vamos a ver la historia de algunas familias. Primero con este principio, una familia saludable era una familia entregada al Señor. La primera palabra que quiero que se acuerde es esto, entrega al Señor. Aquí quiero hacer hincapié en la vida devocional, en la vida de adoración, en la vida de oración, en la vida de confianza en Dios. ¿Cómo está esa vida de adoración, de oración, vida devocional en nuestras familias? La vida de entregar nuestras vidas a Dios. Vamos a ver un ejemplo. Esto está en el primer libro de Samuel, el capítulo 1, los versículos desde el 9 hasta el 11. Es la familia del profeta Samuel, especialmente vamos a hablar de su madre, Ana, en este texto. Primero de Samuel 1, del 9 al 11. Dice aquí el texto. ¿Tienen, hermanos? Si tienen, dicen amén y así continuamos todos juntos. Dice el texto: una vez estando en Silo, Ana se levantó después de la comida y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor, con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Entonces hizo este voto: Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. Hace unas semanas creo que el pastor Arielito también mencionaba este pasaje, ¿no? La historia de Ana, esta mujer que no podía tener hijos. Ya saben, en aquella cultura esto no era muy bien visto. En el templo vemos a Ana llorando, ¿no? Apasionadamente, haciéndole la promesa al Señor que si le da un hijo, ella lo entregaría a Dios, lo entregaría al templo, para que viva en el templo, para que aprenda las cosas de Dios y para que sirva a Dios toda su vida. Ella tuvo la intención de entregar a su hijo, ¿sí? Y ella cumplió su promesa. Si ustedes leen toda la historia, vemos que cuando Dios le concedió el milagro, pudo tener un hijo, ella fue y lo entregó en el templo. Ahora, Dios ya no nos pide que entreguemos nuestros hijos así literalmente en el templo, ¿no? Por si acaso no vaya a venir y dejarle al pastor, a la pastora, su hijo que hagan cargo, no. Dios nos pide que nosotros consagremos nuestros hijos para Él. Que oremos para que nuestros hijos sean siervos de Dios, para que vivan para Dios,
Que esas sean nuestras oraciones, y no solo por nuestros hijos, para que toda nuestra familia sea una familia entregada a la obra de Dios, que viva para servir a Dios, porque una familia saludable es una familia en donde todos están entregados al Señor. Ese es el ejemplo de Ana entregando a su hijo al profeta Samuel, y sabemos todo lo que hizo Dios por medio del profeta Samuel. Otro ejemplo, el ejemplo de Abraham e Isaac. Es otra historia conocida. Ustedes pueden leer, vamos a leer solo un texto que está en Génesis 22, los versículos desde el 6 hasta el 8. La historia de Abraham. Capítulo 22, versículos del 6 al 8. Dice el texto: Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él por su parte cargó con el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham: Padre, dime, hijo mío. Aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos. Conocemos la historia de Abraham, de esta historia en específico, cuando Dios le pide a Abraham que le ofrezca como sacrificio a su hijo, a Isaac, ¿no? Y si leemos en el texto, dice: al hijo que tanto amas, ofrécelo como sacrificio. ¿Cómo se sentirá esto, hermanos? Que Dios nos pida entregar a nuestro propio hijo. Abraham estuvo dispuesto a hacerlo. Es interesante, ¿no?, que se dice de Abraham, claro, por esto, por otros pasajes, por la fe, se le dice de Abraham el padre de la fe. Pero tampoco era una familia perfecta. ¿Sí saben algunas historias de Abraham? En algún momento, cuando él vivía en la tierra de Canaán, que era la tierra que Dios le dio, empezó a faltar alimento. ¿Y qué hizo Abraham? Descendió a Egipto, ¿no?, dejando la tierra que Dios le había dado. Y cuando estaba en Egipto, por temor a que le hagan algo, empezó a decir el engaño de que Sara, su esposa, era solamente su hermana, ¿no? Ese es el padre de la fe. Solo para mostrar que no era una familia perfecta. No hay familias perfectas. Pero por gracia de Dios, por la gracia de Dios, hubo momentos en donde Abraham sí le creyó a Dios. Y por eso después dice en el Génesis 15, ¿no? Abraham le creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Como en este momento que Dios le pide entregar a su hijo, al hijo de la promesa. Dios le había dado la promesa de que por él iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Y Abraham toma la decisión de entregar a su hijo. ¿Qué tan decididos estamos nosotros de también entregarle a nuestros hijos, no en un sacrificio, pero sí entregárselos a Dios, depender de Él? Como dije, con el mismo ejemplo de Ana también, orar por ellos, para que Dios use sus vidas, ¿no? Y ahora este pasaje de aquí Abraham con Isaac, yo leí específicamente ese versículo. Me gusta cuando Isaac le dice: Padre, pero tenemos la leña, tenemos todo, pero ¿dónde está el cordero? Ahí vemos la fe de Abraham. Le dice: el cordero, hijo mío, lo proveerá Dios. Y ustedes saben que ahí Abraham estaba hablando proféticamente, porque en algún momento el cordero que Dios proveyó a la humanidad para pagar el pecado, para pagar por el pecado de la humanidad, fue Jesús. Por eso decía Juan el Bautista: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, esta historia de Abraham con Dios proveyéndole un cordero para que no sacrifique a su hijo, el cordero en lugar de su hijo. Asimismo, Dios proveyó a nosotros el cordero, que es Jesucristo, para que Él muera en lugar de nosotros. Entonces, lo que quiere decir este texto es que Dios lo entregó todo por nosotros. ¿Cómo podemos nosotros vivir una vida sin entregarle también todo a Dios? Sin entregarle nuestra familia, a nuestros hijos, sin vivir para Dios. Ese es un ejemplo. Hemos visto dos familias que nos
ayudan con este primer principio, la entrega. Una familia saludable es una familia que ha decidido entregarse a Dios, que ha decidido vivir para Dios, porque reconoce que al final Dios ya lo dio todo por nosotros. Nuestra responsabilidad es ahora entregarlo todo para Dios. Entonces lo primero era entrega. Lo segundo es el crecimiento. Decíamos que una familia saludable es una familia que está preocupada por el crecimiento espiritual de sus miembros, ¿sí? La segunda palabra entonces es crecimiento. Crecimiento. Vamos a leer otro versículo. Ahora vamos a hablar de la familia de Timoteo. ¿Saben quién era Timoteo? Es el discípulo más conocido del apóstol Pablo. También hay un texto interesante en segunda de Timoteo, capítulo 1, los versículos desde el 5 hasta el 7. También ejemplo de otra familia. Segunda de Timoteo 1, los versículos del 5 hasta el 7. Aquí el apóstol Pablo le está hablando a Timoteo y le dice: traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De esto estoy convencido. Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y dominio propio. Pablo dice: traigo a la memoria la fe sincera que vino primero por tu abuela Loida. Entonces, lo lógico, dice después, es por tu madre Eunice, y ahora está en ti. Ahí vemos una familia saludable, porque es una familia que está transmitiendo el conocimiento de Dios. Una familia que está preocupada por el crecimiento espiritual de sus miembros. Como padres estamos preocupados que nuestros hijos crezcan espiritualmente. Yo sé que como padres responsables, estamos preocupados de que nuestros hijos crezcan físicamente, ¿no es cierto? Por eso les alimentamos, les pedimos que coman, qué sé yo, que no coman muchas golosinas. O sea, estamos preocupados que crezcan bien físicamente. Yo recuerdo, les cuento algo, cuando nació mi hijo, hace 4 años, un poco más, en algún momento de los primeros meses, mi esposa en un tiempo no pudo darle leche materna, ¿sí? Por algunas situaciones. Y nos tocaba comprar esas leches de tarro, ¿no? Y con mi esposa estábamos un poco preocupados porque decíamos que un niño recibe los mejores nutrientes si es que es leche materna, y que por más que sea bien hecha cualquier otra leche sintética, no es lo mismo, ¿no? Y nosotros íbamos y buscábamos de entre todas las leches que veíamos en las farmacias o en el centro comercial la mejor, porque queríamos que a nuestro hijo no les falte nada. Buscábamos y gastábamos, no nos importaba. Después ahora cuando pensamos con mi esposa decimos: ¿cómo vamos a gastar tanta plata, no? Pero es que así hacíamos, comprábamos la más cara porque era nuestro hijo y queríamos que crezca bien. Y pongo esto como ejemplo porque así nos preocupan nuestros hijos. Pero ¿cuánto nos preocupa su crecimiento espiritual? ¿Cuánto nos preocupa que se esté alimentando de la palabra de Dios? Que esté aprendiendo, que esté creciendo espiritualmente, que esté cada día creciendo a la imagen de Jesús. ¿Nos importa eso de la misma manera? ¿Dedicamos tiempo para discipular a nuestros hijos? A veces tal vez deberíamos preguntarnos si dedicamos tiempo para discipularnos nosotros mismos, ¿no? Para aprender nosotros mismos de la palabra de Dios, para crecer espiritualmente. ¿Cómo podemos transmitir algo si no lo tenemos? ¿Cómo está nuestro crecimiento espiritual? ¿Cómo nos preocupamos de nuestros hijos, de toda nuestra familia en realidad? ¿O estamos dejando esa responsabilidad a la iglesia? ¿Sí? Usted dice: bueno, mi hijo ya va a la escuela dominical,
bueno, mi hijo ya va el sábado al club de jóvenes, ahí le han de enseñar todo lo que necesita saber. A veces puede ser que estamos dejando esa responsabilidad a la iglesia, pero es bonito que en la iglesia haya estos ministerios. Y es importantísimo que haya un ministerio de escuela dominical, donde se enseña a los niños, un ministerio de jóvenes, donde se enseña a los jóvenes. Es importantísimo, pero usted sabe que en la Biblia, en realidad se menciona, ¿no? Este es el ministerio de jóvenes, este es el ministerio de los niños. Y no digo que por eso esté mal, está muy bien, es importantísimo. Pero, ¿por qué cree que en la Biblia específicamente no se habla de eso? Porque la responsabilidad de discipular a los niños, ¿de quién es? De los padres. Desde la tradición del pueblo judío, si ustedes pueden buscar este texto en Deuteronomio 6, los versículos desde el 4 hasta el 9. Deuteronomio 6 del 4 al 9, el gran mandamiento, ¿no? Para el pueblo de Israel, la Shema, el mandamiento más importante. Deuteronomio 6 del 4 al 9. Dice el texto: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca y escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Este es un texto no para los maestros de escuela dominical, es un texto para los padres. Para los padres. Repite estas palabras, ¿no? Y dice, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Es decir, átalas en tus manos, en tu frente y tu casa empapela, si es posible, de la palabra de Dios. Esa es la responsabilidad de los padres. El crecimiento espiritual de sus hijos. Una vez, hace algunos años atrás, yo conocí a una persona que era judía, no era del pueblo judío. Él siempre me contaba esto, y suelo contar también esto, que cuando los papás a él le enseñaban las escrituras, ¿no? Le hacían memorizar las escrituras, ellos le leían una porción de las escrituras y tenían un frasco de miel con una cuchara. Y le leían las escrituras y le daban una cucharada de miel. Y le decían, así de dulce como la miel a tu boca son las palabras de Dios. Haciendo referencia a lo que dice el salmista en el Salmo 119. Así de dulces son las palabras de Dios. Y esa persona me decía, así aprendemos a amar la palabra de Dios. Así aprendemos a disfrutar de la palabra de Dios. ¿Sí? A disfrutar de cada momento que estamos leyendo la Biblia. Saber que así de dulce como la miel a la boca son las palabras de Dios. ¿Qué tanto nos estamos preocupando por el crecimiento espiritual de nuestros hijos? ¿No? Y no solo de nuestros hijos, estamos hablando de una familia saludable, preocupados los unos por los otros del crecimiento espiritual de cada uno. Eran dos cosas, ¿no? Lo primero es una familia entrega. Lo segundo era crecimiento, una familia preocupada por su crecimiento espiritual. Y lo tercero, una familia saludable es una familia llena de gracia y de amor. Entonces la tercera palabra es amor. Amor. Porque todo lo que aprendemos de la palabra de Dios, cuando la estudiamos, de alguna forma tenemos que vivirlo. Y en la palabra de Dios, el mandamiento más importante, decía Jesús, es ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tus fuerzas, etcétera. Pero también ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ustedes saben que donde nosotros aprendemos a amar en la vida es en nuestras familias. Ahí aprendemos lo que es el amor. Es uno de los principales propósitos de la familia, aprender a amar. ¿Sí? Entonces una familia saludable es una familia que ama, que se aman los unos
a los otros, que muestran amor los unos por los otros, que muestran gracia los unos por los otros. Y el amor, usted sabe, en la Biblia es una decisión de sacrificio por el otro. ¿Cuánto nos estamos sacrificando por los miembros de nuestra familia? ¿Cuánto hacemos? ¿Cuánto nos cuesta a nosotros hacer algo por los miembros de nuestra familia? También tengo algunas familias aquí, algunos ejemplos. Me gusta el caso de Ruth. Ese es un ejemplo medio extraño porque es la historia de una nuera con su suegra, ¿no? ¿Saben la historia de Ruth? Era una mujer moabita, ¿no? Que en algún momento se casó con un hombre del pueblo de Israel, un hombre judío, y también por ciertas circunstancias en algún momento dejaron su tierra, se fueron a otro lugar. Luego el esposo de Ruth fallece, ¿no? Y Ruth se queda con su suegra. La suegra dice que quiere regresar a su pueblo. Y le dice a Ruth y a otra de sus nueras que tenía, les dice: quédense nomás ustedes, yo me voy sola. Pero ahí hay un texto interesante. Esto está en Ruth capítulo 1, versículos 16 y 17. Ruth 1, 16 y 17. Dice: pero Ruth respondió: no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti, algo que no sea la muerte. Aquí es un ejemplo interesante porque vemos el amor de Ruth por su suegra, ¿no? Noemí tenía este amor que le dice: no te voy a dejar, voy a ir contigo a tu pueblo. Y ustedes saben que para los israelitas los extranjeros no eran bien vistos, ¿no? Y Ruth era moabita, entonces para ella era una decisión dura, pero ella toma esa decisión: yo iré contigo, estaré contigo, te acompañaré. Era el amor de Ruth por Noemí, por la suegra. Dicen los expertos en los tiempos bíblicos que este es uno de los más grandes milagros que hay en la Biblia, ¿no? Me refiero a la nuera que ama a la suegra. Sí. Sí. Solo es un ejemplo importante, ¿no? No es mentira, es una broma. Pero vemos aquí este amor que estaba dispuesta a renunciar a donde ella vivía, renunciar a su comodidad y estar con su suegra, acompañarle. O sea, es un ejemplo de amor. Como yo digo, el amor es tomar decisiones sacrificiales en beneficio del otro. Y eso debemos comenzar a practicarlo en la familia. En la familia. ¿Qué tanto nos estamos sacrificando por los demás miembros de nuestra familia? El pastor Arielito hablaba la semana anterior de este tema del egoísmo, ¿no? Que es uno de los desafíos. Porque lo contrario al amor es el egoísmo. Usted sabe que el amor que Dios nos pide por nosotros en el idioma griego es la palabra ágape. Y la palabra ágape lo que significa es más bien una renuncia del ego. De ahí viene ágape, es renunciar al ego, renunciar al yo, morir a uno mismo. Es todo lo contrario al egoísmo. ¿El egoísmo qué es? Es el demasiado apego por uno mismo. Y a veces en nuestras familias también somos así. Pero el amor no es así. El amor es tomar decisiones sacrificiales en beneficio del otro. El amor es importantísimo en la familia. El amor se expresa también en el perdón. ¿Qué tan buenos somos para perdonarnos los unos a los otros en nuestra familia? Aquí tengo otro ejemplo, otra familia, y este ejemplo es importantísimo. José, en el Antiguo Testamento, José y sus hermanos. Conocen también la historia, ¿no? Cómo José fue vendido, primero abandonado por sus hermanos en un pozo, después vendido como esclavo, y por culpa de esto José tuvo que pasar muchas otras desgracias en su vida por culpa de sus hermanos. Cuando José llegó a tener esta posición importantísima en Egipto, y sus hermanos tuvieron que ir donde él, incluso a pedirle que les dé alimentos. Ustedes pueden leer esta historia, es una de las historias más impactantes en la Biblia. Y en Génesis 50, leamos
unos versículos. Génesis 50, del 15 al 21. Esto es cuando ya el papá de José, Jacob, había fallecido. Los hermanos de José dicen, ahora que ya falleció mi padre, capaz que José se venga de nosotros, debe estar muy enojado por todo lo que le hicimos, tal vez nos tenía bien solamente por nuestro padre, ahora ya no está nuestro padre, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Génesis 50, del 15 al 21, dice precisamente esto, ¿no? Al reflexionar sobre la muerte de su padre, los hermanos de José concluyeron, tal vez José nos guarde rencor y ahora quiera vengarse de nosotros por el mal que le hicimos. Por eso le mandaron a decir, antes de morir tu padre dejó estas instrucciones. Díganle a José que perdone por favor la terrible maldad que sus hermanos cometieron contra él. Así que por favor perdona la maldad de los siervos de Dios, del Dios de tu padre. Cuando José escuchó estas palabras, se echó a llorar. Luego sus hermanos se presentaron ante José, se inclinaron delante de él y le dijeron, aquí nos tienes, somos tus esclavos. No tengan miedo, les contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Y así con el corazón en la mano, José los reconfortó. Eso no es un ejemplo de amor expresado en el perdón. A José sus hermanos le dejaron en un pozo, le vendieron como esclavo y por consecuencia de eso estuvo hasta preso, ¿no? Pasaron tantas cosas, pero estuvo dispuesto a perdonar a sus hermanos. A veces a nosotros nos cuesta perdonarnos entre los miembros de la familia solo porque alguien se comió, qué sé yo, el último pan que había en la panera, ¿no? Y peleamos y nos disgustamos por cosas así. Y nos cuesta perdonarnos los unos a los otros. Pero hay algo más importante en la historia de José. Esta imagen de José perdonando a sus hermanos que le hicieron tanto mal, me recuerda a mí también a la historia de Jesús. Jesús perdonando a toda la humanidad pecadora, no tomándonos en cuenta nuestros pecados. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor por nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si nosotros hemos experimentado el perdón de Dios, el amor de Dios, ¿cómo queremos no perdonarnos unos a otros, especialmente con los miembros de nuestra propia familia? Una familia saludable es una familia llena de amor. El amor nos ayuda en muchas cosas, como la comunicación, saber hablarnos con amor. A veces en las familias arreglaría muchos conflictos. La forma en que nos expresamos, la forma en que hablamos los unos de los otros, nos ayuda a tratarnos mejor, nos ayuda a cuidarnos mejor. La familia es el lugar donde Dios nos puso para aprender a amar, para entrenarnos en el amor. Eso es la familia. Aquí quiero decirles algo desde el fondo de mi corazón. Padres, amen a sus hijos. Amen a sus hijos. Especialmente si son niños, si son adolescentes, ámenlos. Ustedes no saben cómo eso define el resto de su vida. No saben cómo eso marca sus vidas. Y yo no me refiero solamente a que alguien diga, bueno, yo si amo a mi hijo, le doy de comer todos los días, le doy el estudio, que lo amo. Hermanos, esas son nuestras responsabilidades que tenemos como padres. O sea, decir yo amo a mi hijo porque le doy de comer todos los días, eso es lo mínimo que deberíamos hacer como padres. Decir yo amo a mi hijo es en realidad mostrarle que lo amo porque estoy dispuesto a pasar tiempo con él. Estoy dispuesto a renunciar cosas importantes para mí por estar con él, por mostrarle mi amor. Eso es importantísimo, eso marca la vida de los niños, de los adolescentes.
En realidad preocuparnos por cómo están emocionalmente. Preocuparnos por todas las áreas de su vida. Eso es amar. Y esa es nuestra responsabilidad como familias. El amor. El amor. 3 cosas: entrega, lo segundo era crecimiento, lo tercero, amor, y lo cuarto es el servicio. Todo eso tiene que dar como consecuencia una familia entregada también al servicio a Dios. Y está muy relacionada con la anterior, porque si amamos a Dios sobre todas las cosas y amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, lo menos que podemos hacer es servir a Dios y servir al prójimo. Recuerden, bíblicamente el amor es más que emociones. El amor es hacer cosas por alguien. Yo no puedo decir amo a mi prójimo si no estoy sirviendo a mi prójimo. No puedo decir amo a Dios si no estoy sirviendo a Dios. Entonces el servicio es una consecuencia de todo lo demás. Y una familia saludable es una familia que sirve activamente a Dios. Veamos un ejemplo también. Leamos Romanos 16 del 3 al 4. Romanos 16 del 3 al 4. Dice el apóstol Pablo: saluden a Priscila y a Aquila, mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús. Por salvarme la vida, ellos arriesgaron la suya. Tanto yo como todas las iglesias de los gentiles les estamos agradecidos. El ejemplo de una pareja, esposos, Priscila y Aquila. Y si leemos la historia de ellos en el libro de los Hechos, leemos como Pablo les menciona en las epístolas. Aquí, como en Romanos, Pablo dice de ellos que estuvieron dispuestos a dar su vida por ayudarle a Pablo. Eran un matrimonio, pero un matrimonio que estaba dedicado al servicio a Dios. Eso es un matrimonio saludable. ¿Saben? También me recuerda la historia de Josué y su familia en el Antiguo Testamento. Pueden leer este texto también, Josué 24, versículo 15. Josué 24, 15 dice: pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quién van a servir. ¿A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates? ¿O a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan? Y dice Josué: por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Las palabras de Josué deberían ser un lema para cada una de nuestras familias. ¿Cuántos podrían decir esto? Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Porque es una familia saludable. Es una familia que está entregada a Dios, una familia que preocupada por el crecimiento espiritual, una familia que ama a Dios y que ama al prójimo. La conclusión lógica es que es una familia que sirve. Una familia que sirve, que se preocupa porque de una u otra forma estemos juntos como familia, sirviendo a Dios y sirviendo al prójimo. Hermanos, una familia saludable es una familia entregada a su Señor, preocupada por su crecimiento espiritual, llena de gracia y amor, y en la que todos están sirviendo activamente a Dios y al prójimo. ¿Sabe que tal vez hay alguien que diga: bueno, pero yo no tengo familia, yo soy soltero y vivo solo? O tal vez alguien diga: a mí mis papás me abandonaron, yo crecí sin una familia. Yo no sé, tal vez haya mucha gente que diga eso. Ahora, la idea es que Dios es tan perfecto que Dios tiene un plan de emergencia también para eso, ¿sabían? Y ese plan de emergencia es la iglesia. La iglesia es una familia. Hermanos, si usted dice no tiene familia, venga, nomás aquí le optamos. Como iglesia somos una familia. Ese es el plan de Dios. Por eso nos llamamos hermanos. Hermanos, lastimosamente en nuestro día a día tenemos que reconocerlo. Todos usamos la expresión hermano solamente porque no sabemos el nombre del hermano, entonces le decimos hermano. Y es como un sinónimo de decirle Señor.
Pero en realidad no debería ser así. Somos hermanos. Somos una familia. Es decir, en el reino de Dios no hay nadie que pueda decir yo soy huérfano. No. Venga, aquí tenemos una familia. Y como iglesia debemos vivir los mismos principios que hemos mencionado como familia. Una iglesia entregada a Dios, una iglesia preocupada por el crecimiento espiritual de todos. Una iglesia que se ama, que tiene gracia y perdón los unos por los otros. Y una iglesia en la que todos estamos involucrados de una u otra forma en servir a Dios y servir al prójimo. Eso también sería una iglesia saludable, porque somos una familia. Somos una familia. Que Dios nos ayude. Había dicho al inicio que no hay familias perfectas, ninguna familia es perfecta. Las historias de la Biblia, todas las familias que he mencionado no son perfectas, tenían errores, tenían fallas, pero la gracia de Dios estaba con ellos. No tenemos familias perfectas, pero por la gracia de Dios podemos ser familias saludables. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Amado Dios, te doy gracias en esta mañana por tu amor, por tu misericordia, porque hemos visto que tú eres quien nos ha amado primero, Señor.